El proyecto se basa en temperatura en los equipos de monitoreo de red. Los nombres de los integrantes es Cristian Parragués y Eduard Paredes. Como definición del proyecto, es elaborar un sistema que monitoree la temperatura de un switch Cisco y prevenga sobrecalentamientos usando la ley de enfriamiento de Newton para estimar la temperatura interna del dispositivo. Como tema de investigación está el monitoreo y el control de la temperatura, ¿cierto? Y una aplicación de la ley de enfriamiento de Newton. Para esto necesitamos nociones matemáticas dentro de la ley de enfriamiento que describe la tasa de cambio de temperatura de un objeto en relación con la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Para esto hay que aplicar ecuaciones diferenciales. La ley se expresa matemáticamente como una ecuación diferencial que relaciona la temperatura del switch, la temperatura ambiente y la constante de enfriamiento. El modelo matemático se utilizará un modelo matemático basado en la ley mencionada para estimar la temperatura interna del switch. Las preguntas clave en la investigación son, por ejemplo, ¿cómo puede la ley de enfriamiento de Newton ser aplicada para modelar la temperatura interna de un switch Cisco? O, por ejemplo, ¿cómo se puede desarrollar un sistema de monitoreo de temperatura? También, ¿cómo se puede utilizar la ley de enfriamiento de Newton para controlar proactivamente el sistema de enfriamiento de un switch? ¿O con este estudio podríamos evitar fallas por sobrecalentamiento de un switch Cisco? Los temas iniciales involucrados son la ley de enfriamiento de Newton, modelar la temperatura interna del switch, sensores de temperatura, que son los que miden la temperatura ambiente y del switch, el switch como tal, la plataforma de desarrollo que sería en este caso el Arduino, un software de monitoreo y control con capturas, análisis y alertas, sistema de enfriamiento como ventiladores y refrigeración por agua, calibración y validación, ajustar el modelo y asegurar la precisión, seguridad e implementación para proteger el sistema y ponerlo en funcionamiento. Para dicho proyecto vamos a utilizar los siguientes materiales: una placa Arduino, un sensor de temperatura DHT11, un switch Cisco 3850, el notebook con el software de Arduino y el Excel con la recepción de datos para poder recabar la información. Dentro del cronograma tenemos la compra de la placa Arduino, que es un componente base para el proyecto. Luego la compra del sensor de DH11 para las mediciones de temperatura. Alquiler del switch Cisco 3850, dispositivo a monitorear. Desarrollo de interfaz de lectura de datos del sensor para Arduino. Recepción de datos de la interfaz de software, la cual se hará a través de la obtención de datos desde Arduino y traspaso desde Excel, y confección de informe final para la entrega. Para la implementación correcta del proyecto son necesarias las siguientes herramientas tecnológicas, como el uso de Excel, ¿cierto? Que será utilizado para capturar y recibir los datos que entregará el sensor DHT11 a través de la interfaz desarrollada por el IDE de Arduino. Por otra parte, el software de Arduino 2.3.3 será utilizado para desarrollar la interfaz que se comunicará con el sensor DHT11, la cual entregará el software Microsoft Excel. Fuentes de información. Ley de enfriamiento de Newton. La tasa de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el objeto y su entorno, siempre que esta diferencia no sea extremadamente grande. T mayúscula es la temperatura del objeto de un momento dado. TA minúscula o sub A es la temperatura constante del entorno. K es la constante proporcional que depende de las propiedades del objeto y del medio. Y la diferencial de temperatura partido por la diferencial de tiempo es la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. A continuación, un link el cual demuestra cómo exportar los datos de Arduino a Excel. También un ejemplo de enfriamiento de Newton, expuesto en khanacademy.org. Bitácora del proyecto. El 10 de noviembre se realizó la elección del tema a tratar. El 13 de noviembre se realizó la elección de la problemática a desarrollar. 14 de noviembre, investigación de uso de sensores de temperatura para obtener datos.
El 16 de noviembre, la creación de cálculos diferenciales, instalación de software en el PC. 23 de noviembre, creación de la interfaz de código para obtener datos desde el sensor DHT11. 25 de noviembre, configuración de Microsoft Excel para obtener datos desde la interfaz desarrollada. Control de temperatura para dispositivos de red. Obtener datos reales sobre la temperatura de un dispositivo de red, en este caso sería un switch Cisco 3850. Arrancamos el switch para obtener la lectura de datos inicial, en este caso sería la temperatura ambiente, y a su vez obtenemos los datos de temperatura, los cuales llegan a un pic de 39.0 grados Celsius. Luego, al encender el aire acondicionado, esta se regulariza y mantiene constante un flujo de 22 grados, acompañados de una marca de tiempo, minutos y segundos. Para la presentación del prototipo, este video se subió a YouTube, pero de igual manera se adjunta en este video de presentación. Lectura de temperatura utilizando Arduino, sensor DHT11 y una macro en Excel en base a la ley de enfriamiento de Newton. A continuación, transmitiremos el aplicativo al Arduino, el cual nos permitirá obtener los datos a través del sensor DHT11. Como podemos ver, iniciamos la captura de datos, ingresamos a Connect para tener comunicación con Arduino, el cual nos empieza a dar una temperatura inicial, en este caso de 27,9 grados. Hacemos la prueba, ¿cierto? Para empezar a notar una diferencia y un alza en la temperatura y poder dejar registro de que efectivamente Arduino y el sensor están marcando el alza en la temperatura. Como podemos notar, ¿verdad? El sistema va marcando, ya vamos alcanzando los 34, 35 grados y sigue en alza. Una vez que se aleja el sensor del foco de temperatura, podemos notar que está bajando la temperatura y Arduino con el sensor siguen funcionando sin problema. Vamos a esperar que comience a declinar. Como podemos notar, ¿cierto? La curva comienza el proceso de descenso y esto es básicamente es por el proceso de enfriamiento que está experimentando el sensor. Resultados y conclusiones. Los resultados obtenidos por el sensor son graficados de manera inmediata en Excel, por lo que podemos identificar una curva de ascenso y descenso. Esto se logra a través de la temperatura inicial, la cual es de 22 grados Celsius. La temperatura después de 3 minutos sube a 39 grados Celsius. La fórmula aplicada es T igual tiempo igual temperatura en el 0 más R por T, que vendría siendo la tasa de cambio es R y T es el tiempo transcurrido. ¿Cómo se calcula la tasa de cambio? La tasa de cambio se calcula con la temperatura a los 3 minutos menos la temperatura a los 0 minutos. ¿Ya? Partido por el tiempo a los 3 minutos. Con eso se obtiene que
El resultado de 39 menos 22 partido por 3 me da una razón de cambio de 5.67 grados Celsius. La función algebraica a través del tiempo vendría siendo temperatura en base a tiempo igual 22, que sería la temperatura inicial, más 5.67, que sería el cálculo de la razón de cambio, por el tiempo. Aquí un ejemplo de cálculo de temperatura al minuto. Se obtiene con temperatura al minuto igual 22 más 5.67, que sería la razón de cambio, por el minuto sería igual 22 más 5.67. Nos estaría dando una temperatura de 27.67 grados Celsius, la cual se ubica al minuto exacto donde ocurre esta temperatura. En conclusión, la ley de enfriamiento de Newton es totalmente aplicable en los dispositivos electrónicos, ya sean controladores como Arduino y sus variedades. A continuación, las áreas que se ven impactadas por la asignatura de cálculo son cálculo diferencial, infraestructura de telecomunicaciones, redes de acceso, programación aplicada, infraestructura de telecomunicaciones avanzada, diseño de red en telecomunicaciones. Y como bibliografía podemos presentar el video de ejemplo de cómo descargar datos desde Arduino con Excel, la web misma de Arduino, la web de datos del sensor DHT11 y un ejemplo de la ley de enfriamiento.